Hay una llave escondida en las Escrituras capaz de transformar por completo la forma en que vives, piensas y percibes el mundo. Esa llave no está en un libro secreto, ni en una técnica moderna. Está en un versículo milenario que contiene la esencia de la transformación interior. Y cuando esta verdad se entiende y se aplica, todo alrededor empieza a cambiar, porque la realidad externa siempre refleja el estado interno de la mente. En Romanos 12:2 está escrito: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pocos versículos en la Biblia contienen tanta profundidad en tan pocas palabras. Esta frase no es solo una instrucción espiritual, es una clave de poder. Un código sagrado que revela el camino hacia la transformación personal, el despertar de la conciencia y la verdadera conexión con la voluntad divina. Y lo más poderoso, todo comienza en la mente. Cuando se dice, no se conformen a este mundo, el mensaje es directo. No aceptes vivir en automático. No aceptes los patrones impuestos, la negatividad que circula, los miedos que dominan a las masas, las creencias limitantes que pasan de generación en generación. No aceptes una vida ordinaria. La palabra conformar viene del latín conformare, que significa tomar la forma de. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, no adoptes la forma de este mundo, no te moldees por el sistema, la cultura del miedo, la escasez o la duda. Y justo después, revela el camino. Transfórmense mediante la renovación de su mente. Aquí está el secreto. La transformación del mundo externo comienza por la renovación del mundo interno. No se trata de un cambio superficial, ni de modificar el comportamiento por fuera. Es un cambio radical de adentro hacia afuera. Es un nuevo alineamiento con la verdad, con el propósito y con la identidad espiritual. Este principio de renovación mental es exactamente lo que Napoleon Hill enseña en su filosofía de éxito. Cuando Hill habla del subconsciente, de la repetición de pensamientos, del poder de la fe aplicada, está hablando de la misma transformación mental que Pablo describe. Hill decía, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero para concebir y creer, la mente debe estar libre, renovada, no condicionada por el miedo ni la duda. Renovar la mente va mucho más allá del pensamiento positivo. Es reprogramar patrones mentales obsoletos. Es reemplazar el miedo por fe, la queja por gratitud, la incertidumbre por visión. Es elegir conscientemente qué pensamientos permanecerán y cuáles deben ser eliminados. Porque todo lo que se repite en la mente, tarde o temprano se manifiesta en la vida. Y esta transformación tiene un propósito claro: experimentar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Eso significa que la voluntad de Dios no es algo lejano o misterioso. Es algo que se vive aquí y ahora, cuando la mente se alinea con Él. Cuando la mente deja de ser moldeada por el caos del entorno y empieza a guiarse por principios superiores: fe, propósito, gratitud, enfoque, abundancia. Napoleon Hill decía que la mente es como un jardín. Si no siembras con intención, crecerán malas hierbas. Y esto es exactamente lo que Pablo nos advierte. No dejes que el mundo siembre en tu mente. Planta tú mismo, con propósito. Siembra fe, visión, amor, claridad. Y esto no se logra en un solo día. La renovación de la mente es un proceso continuo, porque cada día el mundo intenta empujarte hacia la conformidad. Todos los días llegan malas noticias, pensamientos pesimistas, conversaciones que arrastran hacia abajo. Pero cuando se comprende este versículo y se aplica con conciencia, surge una fuerza interior capaz de resistir y avanzar. Esto no tiene que ver con religiosidad, sino con sabiduría espiritual aplicada a la vida real. Una mente renovada no solo ve el mundo diferente, crea un mundo diferente a su alrededor, porque todo lo externo es resultado de lo interno. Relaciones, salud, finanzas, autoestima, paz, todo comienza en el pensamiento. Romanos 12:2
no es solo una inspiración, es un plan de acción, una hoja de ruta hacia una vida más elevada, un llamado a despertar, y este video tiene como propósito guiarte paso a paso por ese camino, aplicando los principios eternos de la Escritura con las herramientas prácticas de la filosofía de Napoleon Hill. Y para hacer este mensaje aún más poderoso, haz ahora mismo este acto simbólico de compromiso. Escribe en los comentarios la frase mente renovada, vida transformada. Este es tu acuerdo con esta verdad. Cuando lo escribes, algo empieza a moverse dentro de ti. Es como sembrar la primera semilla de tu nueva etapa. Prepárate. Desde este momento, todo puede comenzar a cambiar, de adentro hacia afuera. Si renovar la mente es el camino para transformar la realidad, como afirma Romanos 12:2, entonces la pregunta es inevitable: ¿cómo se renueva realmente una mente? ¿Cómo se rompe con patrones antiguos? ¿Cómo se desprograman creencias limitantes y se construye una nueva estructura mental alineada con la fe, el propósito y la verdad? Aquí es donde los principios enseñados por Napoleon Hill se convierten en herramientas prácticas y reveladoras. Lo que el apóstol Pablo declara en forma espiritual, Hill lo organiza en forma de método, y ambos conducen a una misma revelación. La mente es la causa, la vida es el efecto. Hill identificó que el primer paso hacia cualquier logro es lo que él llamó deseo ardiente. Nada grande comienza sin un deseo intenso, específico y sostenido con claridad. Pero ese deseo no basta, sino se planta profundamente en el subconsciente. Y es ahí donde entra en acción un principio clave, la autosugestión. La autosugestión es el acto de influir en la mente subconsciente mediante la repetición constante de palabras, imágenes y emociones. Hill enseñaba que todo lo que se repite con emoción y convicción se graba en la mente profunda, y una vez allí, empieza a manifestarse a través de decisiones, actitudes y resultados. La mente subconsciente no razona ni juzga, simplemente obedece. Si le dices que eres capaz, empezará a actuar como si lo fueras. Si le repites que estás limitado, comenzará a operar desde esa limitación. Por eso, renovar la mente es reprogramar el subconsciente con intencionalidad, fe y constancia. Esto es exactamente lo que Pablo está enseñando. Cuando dice, transfórmense mediante la renovación de su mente, está hablando de un proceso, una transformación progresiva, y como todo proceso, requiere compromiso diario, enfoque y repetición. Hill afirmaba que el éxito comienza en lo invisible, que todo logro exterior es el reflejo de una conquista interior previa. Por eso enseñaba a crear una imagen mental clara del objetivo y a mantenerla viva mediante la emoción, la fe y la visualización. Ese proceso moderno es, en esencia, lo mismo que la renovación mental que propone la Escritura. Otro punto esencial que Hill destacaba era el poder del entorno y la influencia. La mente es sensible a todo lo que la rodea: personas, noticias, conversaciones, música, imágenes, todo moldea. Por eso no basta con pensar positivamente un rato al día si el resto del tiempo se vive rodeado de negatividad. El entorno externo debe alinearse con la transformación interna. Este principio está implícito en Romanos 12:2 cuando Pablo dice, no se conformen a este mundo. No solo es renovar el pensamiento, sino también resistir a las presiones del entorno. Esto requiere una postura firme, un propósito claro y una vigilancia consciente. Hill también hablaba del poder de la fe aplicada. Para él, la fe no era solo una creencia espiritual, sino una certeza emocional profunda que mueve acción. Una fe que se construye, que se entrena. Y ese entrenamiento ocurre mediante afirmaciones, visualizaciones, lectura positiva y conexión con ideas elevadas. Renovar la mente, entonces, no es algo esporádico, es una práctica diaria. Es despertarse cada día y decidir qué pensamientos se van a cultivar, qué creencias se van a reforzar y qué verdades se van a sembrar. Y más aún,
es hacerse responsable del diálogo interno constante, porque lo que te dices a ti mismo cuando nadie te escucha es lo que más te define. Si te repites nunca puedo o eso no es para mí, todo es difícil, tu mente se adapta a ese molde. Pero si la entrenas con pensamientos como soy capaz, estoy guiado por un propósito superior, todo es posible con fe, tu identidad cambia. Y cuando cambia tu identidad, cambia tu destino. Por eso, tanto en la Biblia como en la filosofía de Hill, se repite un mismo principio con distintas palabras. La Biblia dice, tal como piensa en su corazón, así es él. Hill dice, la mente lo es todo, lo que piensas, te conviertes. Ambos señalan el mismo camino. El pensamiento forma la identidad, y la identidad determina el futuro. En el fondo, lo que Romanos 12:2 enseña es que no se puede vivir una vida nueva con una mente vieja, que no se puede experimentar la voluntad de Dios si la mente está dominada por los moldes del mundo. Lo que se necesita es una verdadera metanoia, una transformación mental radical, una nueva manera de ver, de sentir, de actuar. Y Hill nos entrega las herramientas prácticas para lograrlo: autosugestión, deseo definido, fe sostenida, disciplina emocional, entorno consciente. Porque no basta con desear, hay que entrenar la mente como se entrena un músculo. La fe es el combustible invisible de ese entrenamiento, y la mente renovada es el vehículo que lleva a experimentar esa voluntad buena, agradable y perfecta que Pablo prometió. No es magia, no es teoría, es práctica espiritual aplicada con disciplina. La mente es la semilla, la vida es el fruto. Si se quiere una nueva cosecha, hay que comenzar por sembrar nuevos pensamientos. Comprender el poder de la mente es apenas el primer paso, pero es en la aplicación diaria donde sucede la verdadera transformación. La mente no cambia solo con información, cambia con acción constante. Es necesario vivir la renovación, convertirla en estilo de vida, hasta que pensar diferente se vuelva tan natural como respirar. La primera estrategia fundamental es la autosugestión consciente. Napoleon Hill la presentó como una de las herramientas más poderosas para reprogramar el subconsciente. Pero si lo analizamos con atención, ya estaba en la Biblia desde hace siglos. Cuando se habla de meditar en la palabra, de repetir la verdad, de escribirla en el corazón, se está hablando del mismo principio: repetición intencional de pensamientos alineados con la verdad. Por eso, uno de los ejercicios más potentes es escribir afirmaciones personales que refuercen identidad, propósito y dirección. Estas frases deben estar en tiempo presente, ser positivas, breves y emocionales. Algunos ejemplos. Mi mente está alineada con el propósito de Dios. Estoy lleno de claridad, paz y poder. Soy capaz de lograr lo que creo con fe. Repetir estas afirmaciones al despertar y antes de dormir, mirándose al espejo con convicción, puede parecer algo pequeño, pero reconfigura estructuras mentales profundas. Lo que se repite se convierte en creencia, y lo que se cree se manifiesta. La segunda estrategia es la visualización dirigida. Hill enseñaba que uno debe ver con la mente antes de ver con los ojos. Imaginar con detalle lo que se desea vivir no es fantasía, es programación mental creativa. Visualizar implica crear imágenes internas de los objetivos cumplidos, sentir las emociones asociadas y vivir la experiencia internamente como si ya fuera real. El cerebro no distingue entre lo vivido físicamente y lo vivido emocionalmente con intensidad. Por eso, lo que se visualiza con fe se construye en la realidad. Una tercera práctica esencial es la vigilancia mental. No se trata de controlar cada pensamiento con obsesión, pero sí de cultivar una conciencia activa sobre lo que entra en la mente durante el día. Noticias, redes sociales, conversaciones negativas, todo esto contamina el terreno interno. Por eso, un ejercicio útil es detectar frases o pensamientos negativos durante el día, anotarlos y al final transformarlos en afirmaciones opuestas, positivas y constructivas. Esto entrena al cerebro
a buscar el enfoque correcto. Hill también hablaba de lo que él llamaba alimentación mental selectiva. Así como el cuerpo necesita comida limpia, la mente necesita información elevada. Leer libros inspiradores, meditar en versículos poderosos, escuchar mensajes transformadores, como el que estás escuchando ahora, son formas de nutrir el alma. La mente se moldea con todo lo que consume. Por eso, rodearte de contenido elevado es una forma directa de acelerar la renovación. Una herramienta más, y quizás una de las más potentes, es la creación de una rutina matinal de alto impacto. Los primeros minutos del día determinan el tono mental de todo el día. Por eso, empezar la mañana con dirección y propósito puede marcar una diferencia total. Una rutina efectiva puede incluir despertar con gratitud, pensar en 3 cosas por las que agradecer, leer un pasaje bíblico o una frase de sabiduría, repetir afirmaciones con intención, visualizar el día ideal, desde la paz y la fe, orar o meditar en silencio por unos minutos. Este ritual, practicado cada mañana, comienza a reconfigurar la mente desde lo profundo. Se siembran semillas de claridad, de fuerza interior, de conexión espiritual, y eso inevitablemente se refleja en las acciones, decisiones y resultados del día. Pero quizás lo más importante sea esta verdad: la renovación no es pasiva. No se trata solo de pensar diferente, sino de actuar diferente. Es tomar decisiones que honren lo que se cree. Es establecer límites. Es cortar ciclos. Es tener la valentía de decir no al mundo cuando ese no significa decirle sí al propósito. Y si esta reflexión está resonando contigo, si este mensaje encendió algo dentro, hazlo visible ahora mismo. Da me gusta a este video y compártelo con alguien que necesita escucharlo hoy. Este acto simple tiene poder. Multiplica la luz y reafirma tu compromiso con tu propia transformación. Porque renovar la mente también es inspirar a otros a hacer lo mismo. Tu despertar puede ser el inicio del despertar de muchos. Cada persona que decide no conformarse más, transforma no solo su vida, sino su entorno. Porque cuando uno cambia por dentro, inevitablemente cambia lo que está fuera. Renovar la mente no es una cuestión de suerte, ni de talento, ni de condiciones externas. Es cuestión de conciencia, de decisión, de constancia. Y lo más hermoso es que en medio del proceso, uno descubre que no solo está cambiando sus pensamientos, está revelando su verdadera identidad, una identidad fuerte, conectada con la voluntad de Dios, guiada por fe, libre del molde del mundo y lista para manifestar lo que ya fue depositado desde el cielo. Cuando la mente se renueva, no solo cambian los pensamientos, cambia la forma en que se vive. Una mente transformada comienza a ver posibilidades donde antes solo había límites. Comienza a hablar con fe donde antes había duda, a tomar decisiones con poder donde antes había indecisión. El mundo exterior puede seguir igual, pero quien lo habita ya no es el mismo. Y por eso, todo alrededor también comienza a alinearse. La renovación verdadera no ocurre de golpe, sino a través de pequeñas decisiones diarias, pensamientos silenciosos y elecciones conscientes. Es un proceso que se construye paso a paso, pensamiento a pensamiento. Cada vez que eliges no conformarte, que decides hablar vida en lugar de crítica, que eliges la fe en lugar del miedo, estás renovando tu mente y tu mundo. Napoleon Hill decía con claridad que la mente humana bien entrenada puede lograr cualquier cosa que el corazón desee con fe verdadera. Y eso no es una teoría motivacional, es una ley espiritual. Una mente renovada no solo cambia lo que se piensa, cambia lo que se atrae, lo que se permite, lo que se construye. Porque la vida sigue la dirección de la mente, y esto conecta directamente con la parte final de Romanos 12:2, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo no dice que conocerás la voluntad de Dios solo con estudiar o creer. Dice que la experimentarás, que la vivirás, que sentirás en carne propia esa paz, esa dirección,
esa abundancia que solo viene cuando la mente está alineada con lo alto. Y aquí está el secreto más revelador. La voluntad de Dios ya está disponible. No es algo lejano ni reservado para unos pocos, pero no se puede experimentar desde una mente conformada al miedo, al ruido del mundo, a la rutina vacía. Solo se experimenta desde una mente renovada, abierta, limpia y guiada por la verdad. Esa renovación comienza el día en que decides dejar de ser espectador de tu vida y tomas el rol de creador consciente. Cuando sueltas lo que ya no encaja. Cuando eliges qué pensamientos alimentar, qué personas permitir, qué ambientes frecuentar. Cuando dejas de esperar que el mundo cambie y te conviertes tú en el cambio. A lo largo de este video, vimos cómo la sabiduría de la Biblia y los principios de Napoleon Hill se entrelazan perfectamente. Ambos hablan de transformación interna. Ambos apuntan a la misma verdad, que el poder de cambiar la vida está dentro, no fuera. Y que renovar la mente es la única vía para alcanzar ese cambio real, sostenible y profundo. La Biblia habla de metanoia. Hill habla de transmutación. La Biblia habla de fe. Hill habla de convicción emocional. La Biblia habla de renovar el pensamiento. Hill enseña cómo entrenarlo. Diferentes palabras, mismo principio. Todo comienza en la mente y termina en la vida real. Por eso, si de verdad deseas una nueva realidad, una vida más plena, con sentido, con paz, con dirección, no basta con desearlo. Tienes que tomar acción. Y la primera acción empieza dentro. Una decisión firme de no conformarte nunca más. De pensar diferente, hablar diferente, actuar diferente. Hazte esta pregunta con total honestidad. ¿Qué pensamientos siguen moldeando mi mente sin que me dé cuenta? ¿Es el miedo, la crítica, la duda, el pasado? ¿O es la fe, la visión, la esperanza, la certeza de que fuiste creado con propósito? Renovar la mente es un acto de fe, de valentía, de responsabilidad. Es creer que puedes ser más. Es alinearte con el cielo. Es liberarte del molde impuesto por el sistema para volver a la forma original, la que fue diseñada por Dios. Y si llegaste hasta aquí, si esta palabra resonó en tu corazón, es porque algo dentro de ti ya comenzó a renovarse. Y por eso te hago una invitación. Suscríbete ahora mismo a este canal. Aquí encontrarás mensajes que fortalecen, principios que transforman y herramientas que te ayudarán a seguir creciendo cada día. Este canal no es solo contenido, es un espacio de transformación para todos los que decidieron despertar, para los que se niegan a seguir dormidos en la rutina, para los que quieren tomar el control de su mente, su fe, su destino. Cada video que subimos está diseñado para ayudarte a profundizar, a aplicar, a expandir, porque creemos que una mente renovada no es un lujo espiritual, es una necesidad urgente en este mundo que constantemente empuja al conformismo. La mente es el terreno, la palabra es la semilla, las acciones son la cosecha, y hoy, al escuchar este mensaje, ya has sembrado. Ahora es momento de nutrir, cuidar y avanzar. Elige renovar tu mente cada día, porque cuando la mente se renueva, todo cambia.